¿Qué tal, Patricio Sandoval Quesada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. No sé si el que más sabe ya, pero bueno, dejémosla ahí nomás. Patricio Sandoval, vamos a conversar el día de hoy en este ratito que tenemos, ¿no? Para ponernos al día sobre un caso que a fines del 2018 conmovió a nuestra región de la Araucanía y también tuvo repercusiones en la región metropolitana. Hablamos del caso de Ervin Aedo Soto. Quizás a muchos no les suene, ¿no? Para nada. Pero si hablamos de la desaparición de esta joven Paola Alvarado, por ahí muchos recordamos lo ocurrido en noviembre del 2018, cuando esta joven llegó desde la región metropolitana hasta la comuna de Curacautín. Esta joven que fue contactada por este sujeto a través de una página que ofrece servicios sexuales, llegó hasta esa zona esta joven y desde aquel día se le perdió el rastro. De hecho, aún no aparece su cuerpo. Hay una sola persona que está detenida por esta situación. Hablamos de Ervin Aedo, quien posteriormente declaró ante la Policía de Investigaciones, pero no lo ha hecho ante los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco durante esta jornada, porque comenzó ya este juicio, ¿no?, en contra de este sujeto por la desaparición de esta trabajadora sexual. Un caso, yo haciendo un poco de memoria, ¿no?, volviendo un poco al 2018, que involucró búsqueda por parte de efectivos de la Policía de Investigaciones por cielo, río y tierra, porque el sujeto dijo que habría matado a esta joven y posteriormente haber lanzado el cuerpo hasta las aguas del río Dillo, ahí en la comuna de Curacautín, río que se encuentra camino a Victoria, en la ruta que une Curacautín con Victoria. En ese lugar, precisamente según la declaración de algunos testigos que ya están pasando estrado durante esta semana, de hecho se encontraron algunas prendas, algunos bolsos, ¿cierto?, pertenecientes a Paola Alvarado, y que de alguna u otra manera en su minuto daban la sensación de que estaba por ahí, por el sector, por el lugar. Pero insistimos, ¿no?, hasta el día de hoy aún no hay rastros del cuerpo de esta joven que llegó desde la región metropolitana hasta la comuna de Curacautín, en un caso que conmovió a muchos y que generó además varias reacciones dentro de Curacautín, una comuna precordillerana tranquilísima que se ve envuelta en esta situación. Estuvimos durante esta jornada conversando con las partes involucradas en este caso. Tenemos declaraciones del abogado defensor de Ervin Aedo Soto, este único detenido en este caso, y él nos explicó que, como lo comentábamos, ¿no?, su representado ha prestado declaración, confesó el crimen y que no se trataría este hecho de un homicidio calificado, como lo ha considerado el Ministerio Público, ni de un delito de secuestro, como también la parte querellante, sino que de un homicidio simple. Revisamos las declaraciones de Alexander Schneider, abogado defensor del acusado. Ayer pasó un testigo y dijo que habían encontrado un bolso de Paola en el río Dillo, a 200 metros del puente donde dijo Ervin que la había lanzado, ¿ya? Y por lo tanto no es solamente que él lo haya dicho, sino que además encontró esa especie ahí, lo que corrobora su versión. Pero por otro lado, él cuando confesó y lo tomaron detenido, él dijo de que especies de ella las había ido a destruir al fondo de los prados y las quemó, y de hecho ahí encontraron los restos del celular. No se puede establecer científicamente que sean, pero ahí están los restos metálicos de un celular en la estufa donde él dice que quemó el celular. En este caso estamos en presencia de un homicidio simple y no un homicidio calificado con alevosía como lo pretende la Fiscalía. La Fiscalía pide 20 años por ese delito, y bueno, los creyentes le agregan el secuestro. Nosotros decimos que aquí hay un homicidio simple con atenuantes. Mi cliente no tiene condena, tiene irreprochable conducta. La defensa ya tiene asumido, ¿no?, de que durante este juicio va a intentar convencer a los jueces en lo relacionado a que no es un homicidio calificado, sino que un homicidio simple, asumiendo ya, ¿no?, de que va a ser declarado culpable, pero trabajando intensamente en obtener una pena muy inferior a la que está solicitando el Ministerio Público. Muchos dicen, está confeso, ¿por qué tanto juicio, no? ¿Por qué alargar tanto este proceso?
Bueno, hay que comprobar, ¿no? Esa es la misión además del Ministerio Público, de comprobar lo que Ervin Aedo ha señalado, de que efectivamente dio muerte a esta joven en el camino hacia Tolhuaca y que posteriormente la lanzó a las aguas del río Dillo. No basta con eso, ¿cierto? Hay que comprobar los hechos y, bueno, el Ministerio Público, la Fiscalía en este caso, no le cree mucho precisamente al acusado porque en el otro extremo de Curacautín, en un fundo donde además trabajaba el imputado, se encontraron también especies de Paola Alvarado y además hay algunas pericias que se realizaron en las antenas de teléfono celular que ubican al sujeto en ese punto. Hay declaraciones por parte del fiscal jefe de Curacautín, Iván Isla, quien precisa esta situación para tener ambas partes aquí en este caso. No revisamos de inmediato las declaraciones del persecutor. Nosotros como Fiscalía hemos estimado que los hechos no acaecen en la forma que él indica, esto es camino a Tolhuaca, en las proximidades de las cabañas Bosque Nativo, sino que el imputado habría trasladado a la víctima hasta el sector correspondiente al fondo Los Prados de Curacautín. Después de las aproximadamente 20-46 horas, que es cuando se producen los contactos entre la víctima y el imputado, que corresponde al horario de llegada del bus Bío Bío que trasladaba a la víctima y llegaba a Curacautín, todo el resto de los tráficos telefónicos que mantiene el imputado y las antenas que cursan los llamados corresponden al sector Los Prados de Curacautín. Tenemos ambas partes, la defensa del acusado y también la parte del Ministerio Público, el ente persecutor. Usted tome sus propias conclusiones, pero mientras este juicio oral continúa, al menos por las próximas 2 semanas, 20 años de cárcel, es lo que está solicitando el Ministerio Público en contra de Ervin Aedo Soto. En tanto, su defensa está apelando a que sea declarado culpable solamente de un homicidio simple, arriesgando una pena que podría estar cerca de los 10 años de cárcel. Patricio Sandoval Quesada. Cristian Cares Neira, desde tu experiencia en este ámbito, digamos, ¿es normal que una investigación tarde prácticamente 3 años? Recordemos que este crimen se produce en noviembre de 2019, ¿verdad? Vamos a cumplir 3 años, 19, 20, 21, 2018 en rigor. ¿Es normal que esto se demore efectivamente 3 años? Bueno, esta situación se ha dilatado precisamente porque se ha encontrado muy poca evidencia, ¿no? En su minuto ya se amplió el plazo de detención en al menos 2 oportunidades en este caso. Y el encontrar evidencia, ¿no? Antecedentes importantes respecto a si, por ejemplo, las pertenencias que se encontraron en las aguas del río Dillo corresponden o no a la víctima, en rastros de sangre que además se encontraron en el auto, en el vehículo de Ervin Aedo. El análisis ha tardado demasiado en algunas oportunidades, además pericias y comprobar una y otra vez la versión que señala el imputado han extendido en demasía, ¿no? Este proceso judicial que, como tú bien lo dices, está pronto a cumplir 3 años. En noviembre de este 2021 ya se cumplirían 3 años desde la desaparición. No es normal, ¿no? No es común, pero está dentro de las posibilidades. Ahora la situación es conocer los antecedentes que se exponen en el juicio oral. Lamentablemente, ¿no? Esta pandemia obliga a hacerlo de forma híbrida. El acusado está asistiendo de forma presencial al tribunal de Temuco. Hay algunos jueces que también lo están haciendo, otros están desde las casas, entonces eso complica muchas veces, ¿no?, el poder acceder a información como lo teníamos hasta antes de la pandemia, donde se conocían muchos más detalles. Ahora va a ser clave, ¿no?, los antecedentes y los testigos, los peritos que pasen a estrado para entregar su versión de los hechos y posteriormente las conclusiones que va a tomar la justicia respecto al caso de Ervin Aedo Soto. Recordemos, Cristian, que Paola Alvarado tenía 34 años cuando desapareció, entre comillas, ¿no? Había estudiado administración de empresas y era contadora, pero hacía 6 años trabajaba de escort, de acompañante, trabajaba, digamos, en el tema sexual. Fíjate que la mamá, a nombre de la familia, digamos, ha mostrado ciertas diferencias con la investigación, ha acusado o denuncia más bien negligencia en la investigación, y ella ha señalado que en este país los casos de mujeres parecen no importar
cuando son trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales, inmigrantes o pobres. Por eso la pregunta inicial, Cristian, de si era normal efectivamente que esta investigación haya tardado tanto. Claro, uno comprende que entre medio estuvo la pandemia y, como tú bien señalabas, también la falta de pruebas, digamos, que ha demorado de alguna manera, digamos, la resolución de este caso. Esperemos que llegue pronto a buen puerto en términos de identificar al culpable. En este caso, el imputado, ¿en qué condición procesal está? ¿Está con arresto? ¿Está en prisión preventiva? Está en prisión preventiva el acusado. Y volviendo a lo que señalabas tú, Patricio Sandoval, respecto a la crítica que hace la madre, ¿no?, de Paola al proceso investigativo, hubo una oportunidad incluso en que fueron la propia madre de Paola Alvarado quien llegó hasta las inmediaciones de este fondo donde trabajaba Ervin Ayasto, y encontró ella una evidencia muy importante, que es una zapatilla de su hija. En las aguas de un río la encontró, y fue ella quien tuvo que llevarla hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones, con todo lo que ello involucra, ¿no? Es también es una de las situaciones que ha tenido que vivir la familia de la víctima en este caso, y por lo mismo ella ha señalado en varias ocasiones que la investigación llevada adelante por la Policía de Investigaciones, para que la redundancia, no ha sido tan efectiva como ellos esperaban. Bueno, de hecho, piensa tú que la mamá, que se llama Nancy Cortés, junto a compañeras de Paola, además de familiares y agrupaciones que la han apoyado, han organizado más de 20 búsquedas en el terreno donde se supone habría desaparecido Paola Alvarado. Cristian Cares Neira, muchísimas gracias por el despacho, completa información respecto de este caso. Esperemos, como digo, podamos tener el resultado pronto, digamos, del juicio, y eventualmente también a quien es el responsable de este crimen. Muchas gracias a Gabriel Burgos en la cámara, Anita Aravena en la conducción del móvil y Cristian Cares Neira, por cierto, en el micrófono. Cristian Cares. Buenas tardes, Patricia, estamos en contacto.